una casuística pendiente, ¿no? Una casuística que tiene tres ítems. Y es esta, miren, se trata del petróleo. El petróleo, también conocido como el oro negro, es una mezcla de hidrocarburos provenientes de restos fósiles, dice. Ujú, esta es la teoría más aceptada, ¿no? Origen, los restos fósiles orgánicos acumulados por millones de años debajo de los océanos o continentes. O sea, mira, se puede encontrar debajo del mar o también debajo de la litosfera, los continentes, y sometidas a procesos químicos favorecidos por alta presión y temperatura. Se cree que la alta presión y temperatura que soportaron o que siguen soportando estos restos órganos fósiles eh, generan el petróleo, convierten estos restos orgánicos fósiles en petróleo, el oro negro. Bueno, para aprovechar este recurso, la actividad petrolera realiza varios pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Son exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento y servicio de apoyo del petróleo. Esto hace posible contar con una amplia variedad de productos comerciales. Del petróleo no se bota nada, porque todo se convierte en productos que van a salir al comercio. Aquí algunos ejemplos: combustibles de diversos tipos, lubricantes, parafinas, entre otros. Bueno, a continuación, en esta tabla se presenta con el punto de ebullición de alguno de los hidrocarburos presentes en el petróleo. A ver, ¿qué hidrocarburos? Algunos, ¿no? No todos están acá. Algunos hidrocarburos presentes en el petróleo. Muy bien, se siguen sumando a la sala. Bienvenido, Ismael. Bienvenido a los demás maestras, maestros y maestras que se van conectando. Nos han dicho que el petróleo, colegas, tiene, entre otros hidrocarburos, estos 8 hidrocarburos, que para nuestra buena suerte están presentados según el número de carbono. El de un carbono, el metano, el etano, 2 carbonos, 3 carbonos propano, 4 carbonos butano, 5 carbonos pentano, 6 carbonos hexano, 7 carbonos heptano y 8 carbonos octano. Y acá lo indica la cantidad de carbonos. No, mira, este que no han puesto ningún número es porque es un carbono. Acá ya pusieron 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y acá hay un dato muy relevante, es el punto de ebullición. Y si me dice que está en grados Celsius, debo recordar que el punto de ebullición es una temperatura. ¿Pero qué temperatura? Es la temperatura, la temperatura a la cual un líquido, un cuerpo líquido, pasa al estado de gaseoso o gas, se convierte en gas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando el agua hierve, el agua líquida que colocamos en la tetera hierve, parte de este estado líquido, pero llega un momento en que esa agua de la tetera está recibiendo calor, calor, calor y comienza ya a pasar al estado gaseoso. Claro, no lo hace abruptamente, van pasando al estado gaseoso algunas moléculas de agua y otras, las siguen, ¿no? En el caso del agua, el punto de ebullición es a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. Pero acá, lógicamente, al ser otras sustancias, van a tener diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, miren, estos 4 hidrocarburos, del metano al butano, tienen puntos de ebullición negativos. O sea, antes que la escala centígrada marque 0 grados Celsius, ya el líquido pasó al estado gaseoso, porque ese es el punto de ebullición, la temperatura a la cual un cuerpo líquido se convierte en gas, ¿no? Comienza a convertirse en gas. Y miren, es que estamos observando que el punto de ebullición va incrementándose a medida que incrementa la cantidad de carbonos. Por ejemplo, el metano solamente tiene un carbono. Su punto de ebullición es menos 61,7. El etano, que tiene 2 carbonos, su punto de ebullición es mayor, menos 88,6. El propano, que tiene 3 carbonos, su punto de ebullición es mayor que el anterior, 42,1. El butano, que tiene 4 carbonos, su punto de ebullición es menos 0,5. Y de acá ya están los positivos. El petano tenemos que esperar que llegue a 36,1 para que empiece
su paso al estado gaseoso. El hexano 68,7, el heptano 98,4 y el octano, wow, más que el agua, mire, 125,7 grados centígrados para que se convierta en gas. Muy bien. ¿Qué tal, estimando Armando? Bienvenidos. Excelente que se vayan sumando aquí. Recién estamos iniciando, no se preocupen. Entonces, nos está contando que el petróleo es un combustible, es un recurso que, del cual se aprovecha en todos sus procesos y que este, por el proceso de, a ver, refinación, transporte, por un proceso de destilación, los componentes líquidos, porque el petróleo es un líquido, ¿verdad? Los componentes líquidos los van a calentar y van a alcanzar un punto de ebullición. Y entonces, ese punto de ebullición, que es la temperatura a la cual se convierten en gas, va a permitir irlos separando, ¿no? Ah, pero es que me estás hablando a temperatura ambiente, ¿verdad? A temperatura ambiente, claro, los cuatro son pues gases a temperatura ambiente, ¿no? Pero asumamos pues en todo el conjunto a la escala. Bien, ahora, ¿qué nos dicen? Nos dice, dado que los hidrocarburos presentes en el petróleo tienen diferentes puntos de ebullición, como bien lo hemos visto, estos se pueden separar. Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo calientan y van separando según su punto de ebullición. Y bueno, al separarlos ya pueden comercializarlos individualmente. Para poder separarlos, el crudo del petróleo debe pasar por un proceso que se realiza en una torre de fraccionamiento. Esta torre presenta un horno en su base y una columna de enfriamiento. Claro, porque el proceso de, de destilación, ¿no? Primero consiste en calentarlo para que se convierta en gas y luego pues en enfriarlo para que nuevamente se recoja, ¿verdad? En estado líquido. Este proceso consiste en calentar el crudo del petróleo hasta 400 grados Celsius y hacer pasar a través de una columna, ¿qué cosa? Los vapores se hacen pasar, que se generan. Ahora, estos vapores ascienden por la columna, se van enfriando, condensando, es decir, otra vez se vuelven líquidos, gases licuados, por acá mencionaron, y se recogen a diferentes alturas. Bueno, sabemos que cuando se mezclan petróleo y agua, muchas veces hemos escuchado las noticias de redamó el petróleo en el mar, en el río tal, en el lago tal, ¿no? Se vertió el petróleo, etcétera, etcétera. Sabemos que el petróleo flota en el agua. ¿Cuál de las siguientes es una de las propiedades del petróleo que explica este hecho? O sea, ¿por qué el petróleo flota en el agua? El petróleo flota en el agua debido a su viscosidad, su volatilidad o su polaridad. ¿Qué me dicen, colegas? A ver. Muy bien, comenzaron a llegar las respuestas. Ja, dice que es la A, dicen que es la C, pero nadie vota por la B. Ya, muy bien. La viscosidad es una propiedad que consiste en la resistencia a dispersarse. Por ejemplo, eh, claro, el petróleo es más viscoso que el agua, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo acá tengo una mesa, imaginemos acá tengo una mesa, ¿ya? Y sobre la mesa vierto 10 mililitros de petróleo, 10 mililitros de petróleo y vierto la misma cantidad de agua. El agua se va a dispersar más rápido, ¿ok? Y efectivamente, el petróleo va a ser más viscoso que el agua. O sea, la facilidad para dispersarse, para separarse, deformarse, eh, no es tan fácil como el agua. Por eso se dice que es más viscoso. Pero es por eso que el petróleo flota en el agua. Yo les voy a poner un, una sustancia mucho más viscosa, un producto más viscoso. Le voy a colocar aquí 10 mililitros de miel de abeja.
¿No es cierto que es mucho más viscoso? Mucho más viscoso, pero sin embargo, no flota en el agua. Si el agua incluso se mueve un poco, va a hacer que la miel de abeja se diluye en el agua, se disuelve en el agua. O sea, si el petróleo flota en el agua y no se mezcla con esta, no es debido a su viscosidad, porque un producto más viscoso, porque un producto más viscoso que el petróleo, que es la miel, siendo aún más viscoso, se puede disolver en agua, porque se trata de la propiedad de solubilidad. Entonces, no puede ser la A. La volatilidad. La volatilidad consiste en la propiedad de la facilidad de un cuerpo de siendo líquido que pase de una forma abrupta y violenta a un gas. Por ejemplo, la acetona, ¿no? Nosotros dejamos destapado un recipiente de acetona y ¡fum! Se volatiliza rápidamente, se convierte en gas rápidamente, ¿no? Puede también suceder lo mismo con la benzina. Entonces, no se trata de la volatilidad, ¿no? Ya quisiéramos que el petróleo derramado en el agua pues se volatilice rápido y se convierta en gas y no se quede flotando sobre el agua porque causa mucho daño, ya que los recursos hidrobiológicos que habitan los ecosistemas acuáticos pues se ven perjudicados. Efectivamente, nosotros sabemos que el agua es una molécula polar. Esta molécula polar tiene una distribución de cargas positivas hacia el lado de los hidrógenos y negativas hacia el lado del oxígeno. Entonces necesita de otra molécula polar para que pueda mezclarse con el agua. ¿Y qué resulta? Resulta que el petróleo es una molécula apolar. ¿Qué quiere decir? Que es una molécula que no tiene polos, apolar o no polar, y eso hace que no se disuelva en el agua. Hay como una reglita que dice la sustancia polar disuelve a lo polar, a otra sustancia polar. La sustancia o la materia polar disuelve a otra también de su misma naturaleza, apolar. Entonces, el que no se mezcla el petróleo con el agua es debido a su diferente polaridad. El agua es una sustancia polar y el petróleo es una sustancia apolar. Muy bien, siguiendo con la casuística, a partir de la información presentada, ¿cuál de los hidrocarburos se encuentra en estado gaseoso a 25 grados Celsius? ¿Quién ya es un gas? ¿Quién ya es un gas a esta temperatura? Pero no nos pone los 8 hidrocarburos, solo me dice, fíjate en el etano, el pentano y el octano. A ver qué me dicen colegas, ¿quién a 25 grados Celsius ya es un gas? Recuerden que el punto de ebullición es la temperatura que nos dice a qué temperatura ese cuerpo líquido ya comienza a transformarse en gas, en un cuerpo gaseoso. Entonces, ¿quién a esa temperatura ya es un gas? A ver, me dice la A, la C, la A, la C, el etano es la A, entonces la B, la B. Entonces acá las propuestas de respuesta son la A, B, C. ¿Ok? A ver, el pentano. A ver, vamos a empezar con la C. El pentano necesita llegar a 36,1 grados Celsius para recién transformarse en gas. Para recién transformarse en gas. Si recién tiene 25 grados Celsius, quiere decir que el pentano sigue siendo líquido. Por lo tanto, el pentano no es. Me están diciendo cuál de los hidrocarburos ya es un gas a 25 grados Celsius. El octano. Alguien ha votado por la B, pero el octano todavía necesita llegar a 125,7, porque a partir de esa temperatura recién comienza a convertirse en gas. Pero yo recién tengo 25 grados Celsius, por lo tanto el octano tampoco es quien a esa temperatura se convierte en un gas. El metano. El metano, nos dice la tabla, el etano, que a menos 88,6, a partir de esa temperatura hacia adelante, ¿no? Ya es un gas. Por lo tanto,
Lógicamente, 25 grados Celsius es mayor que menos 88,6 grados Celsius. Por lo tanto, el etano a 25 grados Celsius ya es el gas. ¿Ok? Recordando que, ¿qué es un punto de ebullición? Porque esa tabla, los datos que me dan, es del punto de ebullición. Es la temperatura a la que un líquido cambia a la fase de gas. Muy bien. Vamos con la 41. Dice, de acuerdo con el procesamiento del crudo del petróleo, ¿cuál de los siguientes hidrocarburos se colectaría en lo más alto de la columna de fraccionamiento? ¿Quién se puede colectar en la parte más alta de la columna de fraccionamiento? Pero me dan solamente tres hidrocarburos. Me dicen, tú solamente me puedes responder entre el pentano, ¿ok? El metano y el octano. ¿Cuál de los tres es el que se colecta en lo más alto de la columna del fraccionamiento? A ver qué me dicen por acá. Me dicen que es el metano, otros me dicen que es ya claro, metano, porque está marcando la B. Otros me dicen, no, es el octano, ¿ya? Para aquí nosotros tenemos que pensar que cuando se calienta, porque recuerda que nos han dicho, ¿no? Que el horno lo calienta hasta 400 grados Celsius. Y para que llegue a esa temperatura, lógicamente ha ido de menor a mayor, ¿verdad? Ha ido de menor a mayor. Por lo tanto, en la torre de fraccionamiento, el que saldrá primero es el metano, porque es el que es la primera temperatura dentro de los tres que se va a registrar, ¿verdad? Y siendo este gas el primero que pasa al estado gaseoso, es el primero que va a ascender en la torre de fraccionamiento, ¿verdad? El primero que va a ascender para que en la parte más alta ya se vaya colectando, ya pues se le ponga donde corresponden los recipientes que tienen un sellado especial, ¿no? Y luego los que están con los otros puntos de ebullición mucho mayores se van a ir colectando en las partes inferiores, según su punto de ebullición. Entonces, en lo más alto de la torre de fraccionamiento, se van a ir colectando los primeros en que pasan a convertirse en gas. Recuerden que a medida que asciende, el gas asciende, pero luego hay un proceso de enfriamiento, ¿verdad? Para que se condensen y puedan ser colectados, por ejemplo, el gas natural que tiene un montón de metano, en mayor cantidad de porcentaje que lo compone es el metano, vaya colectándose en estos balones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el horno, en esta parte inferior, acá tenemos el horno, y del horno tenemos, acá está el crudo del petróleo, en este recipiente, digamos. Tenemos el crudo de petróleo en este recipiente y, lógicamente, va a ir de menor a mayor temperatura y eso hace posible que primero se emita, o sea, pase al estado gaseoso el metano. Todos están combinados en una masa líquida, que es el petróleo. No, no es que esté más cerca, no es que esté más cerca la caldera. Todo está mezclado. No podemos decir que el metano está en la parte baja, el metano más arriba, el propano más arriba. No, es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Una mezcla. Todo está, puede estar, por ejemplo, en diferentes partes. Acá sí podemos representar, a ver, un ratitito, en diferentes partes, por aquel metano, por aquel octano, el butano, el pentano, en diferentes partes, ¿ok? Pero el calor que recibe va a hacer que los que tienen menos carbonos, independientemente en qué parte del crudo del petróleo esté, sean los primeros en abandonar el cuerpo del petróleo y subir a la torre de fraccionamiento. En la parte más alta entonces se colecta el metano, que dicho sea de paso, dentro de todos es el más liviano, ¿no? Y por lo tanto, pues va a ascender en, en esta torre, en la columna de fraccionamiento. Muy bien, esos eran los tres ítems que nos faltaron ayer.
Ahora vamos con los ítems de ahora en la sesión 27 y empezamos con la casuística 42-43. Un instante acá, ¿qué ha pasado acá? 42-43. Un instante, por favor. No, está bien, qué raro. Bueno, bien, vamos entonces a empezar con las casuísticas de ahora. Permítame compartir nuevamente. Es este. Ya está. Nos dice 42 y 43. Un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes describan las propiedades de las soluciones. Recordemos que las soluciones son mezclas homogéneas, ¿ok? Propiedades de las soluciones. Bueno, en una de las sesiones de aprendizaje de la unidad, Miguel, un estudiante realiza el siguiente comentario. Para limpiar el piso de las casas, se prepara un líquido limpiador de pisos casero, mezclando vinagre y lejía. Está dando ahí por ahí la receta. Dice que el limpiador es la mezcla de vinagre y lejía, ¿ok? El limpiapisos. Dicen que deja todo limpio. Me parece una buena idea hacerlo. Ah, ya, no lo he hecho, pero tiene ese conocimiento. Seguramente lo ha escuchado, ¿no? Porque dicen, ¿ya? Recuerda la mezcla vinagre y lejía. Varios estudiantes comentan que les parece muy interesante realizar la práctica de limpieza de sus casas. Entonces, el docente sabe que a partir de la reacción química entre lejía y vinagre, mira, no es una simple mezcla, se produce, dice, una reacción química, ¿ok? Se produce una reacción química. Y dice que se obtiene productos tóxicos. Seguramente eso no sabe Miguel, porque él está proponiendo hacer ese limpiador casero. En ese sentido, el docente necesita que los estudiantes reflexionen sobre los riesgos de esa práctica para la salud. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice el docente? Ya sabemos que esa combinación vinagre y lejía genera productos tóxicos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué haría el docente para que los alumnos desistan de comenzar a hacer ese preparado? Propuesta A, presentar un video en donde se muestra la reacción química de los componentes principales de la lejía y el vinagre. Solicitar a los estudiantes que registren los productos obtenidos, o sea, los resultados de la reacción, los productos obtenidos en esta reacción y busquen información acerca de sus propiedades y toxicidad. ¿Ok? Muy bien, supongamos que se genere el producto A y B y que ellos van a buscar información sobre las propiedades de esos productos de la reacción química, sobre su toxicidad o lo que puedan encontrar, ¿no? Luego pedirles que sustenten si realizar esta práctica para la limpieza presentan riesgos para la salud. Otra propuesta es presentarles la etiqueta de diferentes materiales de limpieza domésticos, entre ellos lejía y vinagre. Solicitar a los estudiantes que según la etiqueta identifiquen los componentes que se presentan en mayor porcentaje en cada uno de estos materiales, o sea, de los productos de limpieza. Luego, explicarles que combinar estos componentes da como resultado productos que ponen en riesgo su salud. La tercera propuesta es presentar una infografía que muestre qué materiales de limpieza doméstica no deben combinar, entre ellos la lejía y el vinagre. Solicitar a los estudiantes que elaboren carteles para evitar que en sus casas sus familias combinen estos materiales y pongan en riesgo su salud. Luego pedirles que coloquen estos carteles donde almacenan los materiales de limpieza para la limpieza doméstica, o sea, en sus casas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que es la propuesta
más pertinente, ¿no? Desde el enfoque, el cómo se promueve el desarrollo de las competencias en la actualidad. A ver qué me dicen. Ah, muy bien, tenemos ya nueve participantes. Yo creo que es la A, dice. ¿Y por qué no la B? Dice, "Ah, ahorita vamos a ver, de repente es la B. La A, ahí está. Muy bien. Veo que las elecciones es por la A y tenemos acá la B también, ¿no? Pero nadie ha votado la C. Ya, muy bien, vamos a hacer un análisis. Mm, ya creo que habíamos dicho un poco la idea del enfoque. Por acá también votan por la B. Elaboras una infografía. Gastas tu papel de colores, tus fichitas, ¿no? Tus dibujitos. Gastan un papel de color, ¿no? Ellos hacen la infografía y en la infografía dice, muestra material de limpieza que no deben combinar. No deben combinar. Bueno, habrá un listadito, pero entre ellos la lejía y el vinagre. Chicos, ya está la infografía, ¿ok? Ustedes están viendo. Ahora elaboren sus carteles y coloquen sus carteles donde guardan ustedes los productos de limpieza de su casa. Bueno, acá dirán, ¿no? Bueno, ya que lo dice el maestro y yo no quiero desaprobar, voy a hacer el cartel, porque en la infografía el profesor ha mostrado, porque la infografía muestra, ¿verdad? Ha mostrado materiales que no deben combinar. Ahora, no sé por qué, pero la infografía dice que no deben combinar. Mala propuesta, porque el estudiante va a hacer caso quizás, pero para que no lo desaprueben, no porque dentro de él está la comprensión del riesgo de salud que acarrea el, la combinación de vinagre y lejía. Esta es la peor propuesta. Vamos con la B. A ver, me han traído un montón de etiquetas de diferentes productos de limpieza. Uno de esos productos son el vinagre y la lejía. ¿Ok? Ahora, solicitarles que en la etiqueta ellos identifiquen componentes que se presenten en mayor porcentaje. O sea, por ejemplo, en la lejía, seguramente la etiqueta va a decir que el mayor porcentaje tiene hipoclorito de sodio. ¿Ok? Y en el vinagre, seguramente va a decir que el mayor porcentaje es agua. ¿Sí o no? Porque el vinagre en mayor porcentaje tiene agua y en mucho menor porcentaje tiene el ácido acético. Entonces, si yo solamente leo las etiquetas, la lejía no es peligrosa, ni el vinagre tampoco. Lo que es tóxico es la combinación de lejía y vinagre. Pero acá ellos están revisando las etiquetas de cada producto por separado. No, no dice de la combinación. Y todavía dice de diferentes materiales de limpieza doméstica, entre ellos lejía y vinagre. Entonces, en la etiqueta no va a haber ninguna alarma, ninguna señal que me pueda decir que la lejía no es adecuada para la limpieza, ni el vinagre tampoco, porque genera toxicidad. No, porque estoy analizando la etiqueta por la etiqueta, solamente la etiqueta de cada producto. ¿Y qué me ha dicho hace rato? Que la combinación de estos productos es peligrosa. Por lo tanto, la B cae. No es una buena idea. ¿Ok? En cambio, la C, aunque solo presente un video, claro, no lo vas a preparar ahí en la clase, ¿no? Para que comiencen a toser. Video donde se muestra la reacción química. Ah, ya. Seguramente ese video que muestra la reacción química va a presentar más o menos esta reacción química que está acá, donde dice hipoclorito de sodio, a ver, donde dice hipoclorito de sodio como el ingrediente principal de la lejía y el ácido acético. ¿Qué genera? Uy, my God. Genera cloro, dicloro, cloro. ¿Y ellos cómo se van a dar cuenta que ese cloro es peligroso? Por ejemplo, porque ellos, ¿qué ha dicho el maestro? El maestro les ha solicitado que busquen, que registren los productos obtenidos.
en la reacción. Ah, ya, se obtiene dicloro, se obtiene acetato de sodio, se obtiene agua, se obtiene el oxígeno. Pero no solamente eso. Ah, van a buscar, ya una vez que ellos registran los productos, ¿qué van a hacer? Buscan información acerca de las propiedades de toxicidad. Ahí se van a dar cuenta en la búsqueda de información que el cloro es una sustancia tóxica que irrita las mucosas de las respiratorias. Luego pedirles que sustenten si realizar esta práctica para la limpieza presenta riesgos para la salud. Como ellos seguramente en la información que han buscado, han leído sobre las propiedades del cloro, ¿no? Porque primer punto era registrar, registrar los productos obtenidos de la reacción química, ¿ok? Primer punto. Segundo punto era buscar información sobre las propiedades de esos productos y su toxicidad, ¿no? Porque justamente hizo precisión a la toxicidad. Acá está, mira, ve, y su toxicidad. Y seguramente en la información ellos van a buscar que el cloro es tóxico cuando está en gas y es lo que se emana. Y la exposición a esta puede causar irritación de la piel, ojo, las vías respiratorias. Incluso en casos más graves puede provocar problemas respiratorios, daño pulmonar y finalmente la muerte si es que se ingiere, se inhala en gran cantidad. Entonces, como ellos mismos, guiados por el docente, saben ahora de la toxicidad que genera el cloro, gas que se forma de la combinación vinagre más lejía, ahora les toca sustentar si esa práctica de limpieza de combinar vinagre y lejía presenta o no riesgos para la salud. Entonces, dentro del enfoque actual en que se promueve el desarrollo de las competencias, la propuesta A es la más indicada para que los estudiantes sepan acerca de los daños que conlleva esta mezcla, ¿no? Porque los estudiantes no reflexionan. Así es, ¿verdad? Solicitar el componente. Mira, mira, todavía acá, ¿no? Mira, la A dice, perdón, la B dice, luego explicarles. Déjalos que lo descubran ellos. ¿Por qué les voy a explicar? Y me tienen que creer porque soy el maestro. Ya no estamos en ese tiempo. Pero la A habla de reacción. Claro, justamente porque la propuesta de Miguel es hacer el limpiapisos caseros. ¿Cómo? Mezclando vinagre y lejía. Y acá nos han dicho que es una reacción química. Es una reacción química la combinación lejía y vinagre. No es una simple mezcla, porque una mezcla no produciría pues productos. Pero acá nos están diciendo que es una reacción química, ¿ya no? Mira, ve, el docente sabe que a partir de la reacción química entre la lejía y vinagre se obtienen productos tóxicos. Claro, acá decía, describan las propiedades de las soluciones, ¿no? Bueno, pues, pero nos han puesto ahora, claro, la solución, el hipoclorito de sodio es una solución, el vinagre también es una solución, pero se han mezclado dos soluciones y han hecho una reacción química, ¿no? Por ahí, cuando dice propiedades de las soluciones, por separado cada uno ahí es una solución. Entonces podemos nosotros aprender que la mezcla de dos soluciones pueden generar un fenómeno químico, dado que se puede dar reacciones químicas. Minedu creo que está mal, ¿no cree? Eh, yo te digo, si esto es una solución, por ejemplo, esto también es una solución, ¿no? Pero acá nos está diciendo que estas dos soluciones generan una reacción química con productos tóxicos. Si se hubiera quedado en solución acá, ¿no? Porque mira acá dice, es la unidad didáctica de las soluciones. La unidad didáctica puede tener varias sesiones. Una de las sesiones puede generarse para que el estudiante comprenda que esas soluciones, cuando se interactúan entre ellas, pueden generar reacciones químicas. Si voy por ese lado,
No estaría mal el Minedu. Bueno, es lo que digo, ¿no? No lo que dice que es el profesor sabe que es una reacción química. No, no lo que dice es que el profesor sabe que es una reacción. Sí, pero no lo está compartiendo con los estudiantes, ¿no? Sino que está diciendo, uy, sé que esto es una reacción química, ¿no? Y también nos está dando esas luces a nosotros, ¿no? Para que podamos acertar con la alternativa, identificando la respuesta. No lo entiendo acá. Eso solo, efectivamente, eso solamente lo sabe el profesor, ¿no? Muy bien. Vamos, dice que esta 42 se conecta con la 43. Vamos a ver qué nos dice con la 43. Bueno, acá está lo que les mencionaba, ¿no? La reacción química hipoclorito y sodio ácido acético. El cloro que se genera, ya habíamos mencionado cuáles son sus propiedades tóxicas para el organismo, ¿no? Y justamente decía, corre riesgo su salud. Porque luego el acetato de sodio, pues, es una sal, ¿no? Es un producto químico eh, que se utiliza para la producción de otros, ¿no? Como un insumo, pero no va a pasar daño. El agua menos, pues el oxígeno menos. Aquí el problema es el cloro. Vamos con la 43. En otra de las sesiones, como era una unidad didáctica, ahora vamos en otra de las sesiones de la unidad, el docente plantea a los estudiantes la siguiente actividad. A ver, ¿qué le dice? Dice, paso 1. Comenta que en el mercado encontró dos marcas de lejía, clorita y purita. Dos marcas de lejía. A ver, vamos a ver. Las marcas clorita y purita. Y que le llamó la atención la diferencia en el precio. Una costaba un sol más que la otra, a pesar que ambos envases eran de 1 litro. Paso 2. Preguntó a los estudiantes, ¿por qué creen que una lejía cuesta más que la otra? La mayoría de estudiantes respondió que una lejía cuesta más que la otra porque es más conocida o tiene más publicidad. ¿No? Eso es lo clásico que dicen, no, es la bebida de la marca, esa marca ya está empoderada en el mercado, por eso cuesta más caro, ¿no? Todos manejamos más o menos esa información. Ahora, punto 3. Presentó a los estudiantes las etiquetas de ambas lejías, las cuales se muestran a continuación. A ver, ¿qué me dicen de clorita? Ambos obviamente tienen 1 litro. Dice, ¿qué tiene clorita? Hipoclorito de sodio tiene 5% de masa sobre masa y aromatizadores. Esa es la composición de clorita. Y purita tiene 7 gramos de hipoclorito de sodio por cada 200 mililitros de lejía. 1 litro es 5 veces 200 mililitros, ¿verdad? La densidad de la lejía es 1,05 gramos por mililitro. Ahora, paso 4. Solicitó comparar la composición de estas. Dice, estudiantes, por favor, fíjense la composición. Ambos tienen hipoclorito de sodio, pero esta tiene 5% de masa sobre masa y esta tiene 7 gramos de hipoclorito de sodio por cada 200 mililitros. O sea, en total sería 7 por 5, porque 1 litro es 200 por 5, 1 litro, ¿verdad? Sería 7 por 5, 35. Y acá hay 5% de masa sobre masa. A ver, solicitó comparar la composición de esta y le preguntó, además de la publicidad y teniendo en cuenta la composición de estas lejías, ¿qué otros aspectos pueden influir en su precio? A continuación se presenta la respuesta de Mateo. ¿Qué dice Mateo? A ver, Mateo dice, en las etiquetas, el hipoclorito de sodio es el componente principal de estas lejías. Clorita tiene 5% de masa sobre masa de hipoclorito de sodio. En cambio, Purita, Purita tiene aproximadamente 3% de masa sobre masa de este compuesto. El hecho de que una lejía tenga más hipoclorito de sodio en su composición que otra también influye en su precio. A ver, miremos por acá un ratito para, se supone que, bueno, al menos en mi práctica docente, nosotros poco hacemos esta parte, ¿no? De porcentajes.
Bueno, no quiero mencionar la palabra porque vaya a delatar a la respuesta. ¿Qué significa 5% M sobre M, masa sobre masa? Que habla con respecto a clorita. Significa que en una solución hay 5 gramos del soluto por 100 gramos de la solución. En total, como tenemos un litro, dice que hay 5 gramos por cada 100 gramos de la solución. O sea, en total, 100 gramos para un litro, habrá 100 veces, 10 veces 100 gramos. En total hay 50 gramos de hipoclorito de sodio. ¿Ok? ¿Ya? Hay 5 gramos, por eso masa. ¿En cuánto? En 100 gramos de la solución. Otra vez masa, por eso se dice masa sobre masa. ¿Ya? Ahora, en total, 50 gramos de hipoclorito de sodio para clorita. ¿Qué se dice de purita? Purita tiene 7 gramos de hipoclorito de sodio, pero por cada 200 mililitros de lejía. Bueno, ¿qué significa eso? Que tiene 7 gramos de hipoclorito de sodio. Si es por cada 200 mililitros de lejía, quiere decir, en un litro va a haber 5 veces esto. 5 por 7, 35 gramos de hipoclorito de sodio. ¿Ok? Acá, aunque este número 7 es mayor que el 5 y de pronto nos podría hacer confundir, pero resulta que purita tiene 35 gramos de hipoclorito de sodio versus clorita que tiene 50 gramos de hipoclorito de sodio. Esta tiene más hipoclorito de sodio que purita. Bueno, el jovencito, Miguel era el jovencito del adolescente, dice, en las etiquetas, el hipoclorito de sodio es el componente principal de estas lejías. Clorita tiene 5% masa sobre masa de hipoclorito de sodio. En cambio, purita, aproximadamente 3% de masa sobre masa de este compuesto. El hecho de que una lejía tenga más hipoclorito de sodio en su composición que otra también influye en el precio. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje que se evidencia en la respuesta del estudiante? Acá está la respuesta. ¿Qué nos dice? Que el estudiante establece relaciones entre soluciones de diferente unidad de concentración, ese es su logro, su aprendizaje, o que el estudiante establece diferencias entre soluto y solvente de una solución, o que establece la función del componente principal de una solución. A ver, la A, la B, la A y la B dice. Ok, a ver, la C dice establece la función del componente principal. ¿En qué momento ha dicho acá la función del hipoclorito de sodio? Nunca. Por lo tanto, no es la C. Establece diferencias entre soluto y solvente. Podría haber dicho que el soluto está en menor concentración, el solvente es el que tiene mayor masa o mayor volumen, pero no habla. Él está recalcando aquí estas expresiones. Clorita, 5% masa sobre masa. Purita, 3% masa sobre masa. Son los puntos centrales de su comentario. ¿Qué está hablando? Está hablando de unidades de concentración. Entonces aquí su expresión denota que el estudiante establece relaciones entre las soluciones de diferente unidad de concentración, ¿verdad? Muy bien, mayor acierto en la A. Perfecto. Ahora la 44 y la 45. Dice, un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes expliquen. ¿Qué cosa expliquen? La solubilidad de las sustancias. Como parte de una de las sesiones de aprendizaje de las unidades, de la unidad, los estudiantes se organizan en equipos, plantean propuestas de indagación. A continuación, veamos la propuesta de indagación. Y desde ya menciona su hipótesis. La cantidad de azúcar que se disuelve depende del solvente que se emplee. ¿Ok? Muy bien. Si ya está la hipótesis, ¿qué les parece si identificamos la variable? ¿Cuál es la variable independiente? Ah, ah, ah. Todavía no, mejor todavía no. Depende. Pero acá tenemos. Ya, mejor vamos a leerlo, ¿ya? Pues de pronto puede generar confusión, porque estoy viendo acá más abajo cuáles son los preparados.
Ya. Mm, paso 1 dice conseguir 6 vasos, plástico transparente, 6 vasos. E iguales, los vasos son iguales. 5 gramos de azúcar rubia, agua destilada a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, alcohol medicinal, 70 grados Celsius y otro de 96 grados. Tenemos agua destilada, uno y dos alcoholes, ¿no? Que justamente son ellos los solventes, mira, ve, ellos son los solventes. 3 baguetas, seguramente para agitar, una balanza y una probeta. Número 2, preparar las siguientes muestras utilizando una balanza y una probeta. Tanto el agua como los alcoholes están a temperatura ambiente, o sea, a 25 grados Celsius. Paso 3, agitar el contenido de los vasos de forma similar con una bagueta diferente para cada muestra. Paso 4, decantar el líquido. Decantar es una técnica para separar la mezcla. ¿Y quién es la mezcla? Por un lado tenemos los solventes, que son estos líquidos, agua y los alcoholes, dos alcoholes, y los solutos en todos los casos son 5 gramos de azúcar, ¿verdad? Bueno, decantar el líquido de cada una de las muestras en un vaso diferente. Y paso 6, identificar la masa del azúcar que puede quedar en cada muestra con ayuda de una balanza. Muy bien. Entonces, ahora sí, ahora creo que está un poquito más claro. ¿Cuál es la variable independiente? Independiente. Ajá. El tipo de disolvente, ¿verdad? Alcohol, 96 grados, alcohol, 70 grados y agua destilada. Esa es la variable independiente. ¿Y cuál es la dependiente? La, la dependiente. No, la cantidad de azúcar es la misma. Mira, 5 gramos, 5 gramos, 5 gramos. ¿Qué quieren saber según el disolvente que están utilizando? Porque la variable dependiente es la respuesta, es el efecto. Ajá. Claro, su capacidad, sí, su poder de solubilidad. Así es, su poder de solubilidad que tiene. Claro, lo van a conocer a partir de la masa de azúcar que queda, ¿no? Esa va a ser la señal que me diga su capacidad de disolver el soluto que es el azúcar. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen. Aquí tenemos los 3 vasos, por si acaso, con los 3 disolventes, los 3 líquidos, y 44. De acuerdo con la hipótesis de la propuesta de indagación, ¿cuál de los siguientes es un ajuste que deben realizar los estudiantes? ¿Qué dijimos? Que cuando nos dicen identificar un ajuste es porque la propuesta debe mejorar. Esta propuesta tiene que mejorar porque hay algo que no está perfecto, ¿no? Es factible de modificarlo en algo para que esté mejor. Bueno, ¿qué debe mejorar? A, utilizar agua destilada tibia o filtrar y secar el azúcar en papel filtro. O triturar el azúcar rubia que van a emplear en las muestras. A ver qué me dicen. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿La B? ¿La B? ¿La B? Ujú. ¿Están seguros todos la B? Recuerdan que nos dijeron que todas las 3 muestras estaban a temperatura ambiente. Si yo aquí solo al agua destilada le incremento su temperatura, o sea, hago que esté tibia y a los otros lo deja a temperatura ambiente, esto sería una variable interviniente, modificar la temperatura. Y las variables intervinientes no deben estar presentes en la indagación. No puede ser la A.
El azúcar rubia, los 50 gramos, los 5 gramos de azúcar, ¿no? Que los voy a diluir. ¿Para qué lo voy a triturar? ¿Para qué lo voy a triturar? Eso me obstaculizaría de pronto el paso final para saber la masa del azúcar que no se disolvió, porque recuerden que el paso final en el diseño es identificar la masa del azúcar que pueda quedar en cada muestra, obviamente con la ayuda de una balanza, ¿no? Porque es el instrumento para medir la masa. No tendría caso triturar el azúcar. Claro, es que si vamos a medir la masa de azúcar que no se disolvió y solamente decantamos, es altamente probable que vaya agua, ¿no? O vaya a algún resto de los alcoholes. Y estaríamos sumando a la masa este disolvente. Y no sería una masa real, que la masa del azúcar nada más. Por eso mejor hay que filtrar. Hay que filtrar ese azúcar y secarla con el papel filtro, de modo tal que reducimos la cantidad de solvente para que lo que esté midiendo en la balanza sea solo la masa del azúcar. Muy bien. La respuesta correcta es la B. Con ese procedimiento agregado al diseño, este diseño de indagación quedaría excelente, ¿no es cierto? Los ajustes, cuando nos dicen qué ajuste debe hacer, etcétera, se hacen para mejorar la propuesta. Ahora, luego de realizar los ajustes y llevarlas a cabo, los estudiantes elaboran la siguiente conclusión. Conclusión, el azúcar se disuelve en agua. El azúcar se disuelve en agua, pero no se disuelve en alcohol medicinal. Y nosotros tenemos dos alcoholes medicinales, el de 70 y el de 90 grados. O sea, se disolvieron solamente, según la conclusión, se disolvieron solamente en el envase A, que contiene agua. Bueno, sin embargo, acá hay un comentario. El docente sabe, dadas las características del agua y el azúcar, esta se disuelve cuando ambas se mezclan. En realidad, todos sabemos que el azúcar se disuelve en agua, ¿no? Todos los días preparamos un café, un mate, algo así. Además, tiene presente que como el alcohol medicinal es una mezcla de alcohol etílico y agua, el azúcar sí se tendría que disolver al mezclarse con alcohol medicinal. Claro, pero en menor cantidad que en las muestras donde el volumen de agua es mayor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué sabe el docente? El docente dice, oh, no entiendo por qué han llegado a esa conclusión. En realidad, el azúcar debió disolverse en los tres líquidos, porque los tres líquidos contienen agua. ¿Ok? Claro. Acá más, ¿no? La muestra A porque tiene pura agua, pero el alcohol medicinal también tiene agua, tiene 30% de agua este alcohol, y este alcohol tiene 4% de agua, o sea, tiene un poco de agua. Claro que la solubilidad no era tan fácil como en el recipiente o tan rápida o en la misma dimensión que en el vaso A, pero sí se tendría que haber algún grado de disolución del azúcar. Y no como ellos han dicho. Ellos han dicho que no se disuelve en el agua. No se disuelve en el agua. O sea, no es que han dicho se disuelve un poquito, no. Han dicho no se disuelve en el agua. Y el maestro sabe que no es correcto eso. El docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre el error que se evidencia en su conclusión. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente realizar para lograr este propósito? A ver, ¿qué haría el docente para que los estudiantes se den cuenta que esta conclusión, esta segunda parte de la conclusión, no es correcta? Le digo, letra A. Decirles que el azúcar puede, decirles, ¿no? Decirles, chicos, el azúcar puede disolverse si se mezcla en agua, de acuerdo con las características químicas de ambas sustancias. Además, les comento que el alcohol medicinal tiene agua, uyujú, entonces el azúcar sí se tiene que disolver necesariamente. Yo les comento.
Les comento, les comento. O B, a ver, eh, chicos, por favor, preparen dos muestras. Una con alcohol medicinal, diferente concentración y la misma cantidad de azúcar. ¿Cuánto? 5 gramos, 5 gramos. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Ya que el alcohol al tener agua podrá disolver una pequeña cantidad de azúcar, deben registrar la cantidad de gramos de azúcar antes y después de formar cada una de las mezclas. ¿O será mejor la CES? Chicos, les pido que observen la composición del alcohol medicinal. Vean la etiqueta, lean los componentes que tenga. Ahora escuchen lo que les voy a preguntar. Si creen que el azúcar se disolvería en el alcohol medicinal, chicos, ¿creen que el azúcar se disolvería en el alcohol medicinal? Ahora que han leído los componentes en la etiqueta. ¿Y qué necesitan para identificar si la cantidad de azúcar en las muestras de alcohol medicinal se mantienen o cambian en las mezclas? Muy bien. ¿Qué decimos? La A descartado, la B, la C, la B, la C, la B, la C, la C, la C. Ya, me dicen que la ha descartado. Claro, estamos en el enfoque actual. O sea, el estudiante me va a escuchar pasivo lo que yo le digo, ¿no? Ah, le tengo que creer porque es el profesor, porque no lo voy a contradecir si no me desaprueba. Decirles, comentarles, descartado, descartado. El profesor es un facilitador del aprendizaje. Por lo tanto, debemos poner condiciones, situaciones para que el estudiante mejore, descubre, corrija el error en su comentario, en su producción. No decirle. Lo primero que sale acá es la A, descartado. A ver, propuesta 2. Preparen dos muestras. Profesor, ¿de nuevo? Sí, preparen dos muestras. Ya, profesor, ya que usted lo dice, ya preparamos. Ok. Mm, ¿De diferente concentración? Sí, sí, profesor, pues ya lo hemos hecho, 70 grados, 96 grados. Ok. Misma cantidad de azúcar. Sí, profesor, le hemos echado 5 gramos. ¿Acaso nos hemos equivocado? O sea, le va a repetir, les va a decir que hagan lo que ya hicieron. Pero si con lo que ya hicieron han hecho esta conclusión que está equivocada, la primera parte está bien, pero la segunda parte de que el alcohol no disuelve el azúcar, eso está mal. ¿Para qué les voy a pedir algo que ya hicieron? Ahora, acá termina de morir la B, porque la B nos dice decirles, chicos, el alcohol tiene agua, entonces podrá disolver, aunque sea una pequeña cantidad de azúcar. Deben registrar la cantidad en gramos de azúcar antes y después, pero si antes ya lo sabíamos. Y después también lo hemos hecho, profesor, porque la técnica operativa, el procedimiento dice que con una balanza registremos la masa que no se disolvió del azúcar. O sea, cae la B. La B cae porque pide que se repita un procedimiento que los llevó a una conclusión equivocada. Esto ya lo han hecho. Y dos, peor, la mató cuando el profesor les dice, el alcohol sí debió disolver el azúcar. Él les dice, ¿no? Cayó justo en lo que decía la A, decirles comentarios. La C, a ver, chicos, vean la etiqueta de los dos alcoholes. Ahí ellos se van a dar cuenta que, por ejemplo, este alcohol tiene 30% de agua. Ah, mira, tenía agua este alcohol. Ah, como alcohol, acá dice alcohol nada más, yo pensé que era alcohol puro. Ah, pero creías que este 30% este 70% estaba de adorno. No, tiene agua, tiene 30% de agua. ¿Ok? Y este otro alcohol en los 50 mililitros que estoy utilizando, bueno, como es de 96 grados, solamente tiene 4% de agua. O sea, es mucho, mucho menor cantidad. 4% de agua. Entonces aquí, ¿ok? Eh, ya, ya leyeron el contenido ¿cómo se llama? De la etiqueta, ¿no? Ya saben que tiene agua, por lo tanto, esa parte que dice del alcohol, que, que el alcohol medicinal no disuelve el azúcar y el agua sí. Entonces, uy, ¿cómo hemos dicho esto? Si el alcohol tiene agua. Ahora, les pregunto, si creen que el azúcar se disolvería en alcohol medicinal. Uy, ahora sí, profesor, ahora que me he enterado que tiene agua,
Ahora sí creo que el, me he dado cuenta que tiene agua, entonces sí debería disolver. Sí, pues me doy cuenta que yo pensé cuando dije que no disuelven alcohol medicinal porque yo creía que era puro alcohol, alcohol etílico, ¿no? Y también preguntarles, ¿qué necesitan para identificar si la cantidad de azúcar en las muestras de alcohol medicinal se mantienen o cambian en las mezclas, ¿no? Entonces, ahí se les pide bastante participación y que ellos mismos propongan, o sea, que ellos deduzcan su posibilidad de solución. Claro, no tan buena como en el agua destilada pura, desde luego, pero tampoco como para decir que no lo disuelven en esta sustancia, ¿no? Muy bien, hay procesos de reflexión. Este en realidad es una retroalimentación por reflexión, que no solamente se hace a través de preguntas, sino también a través de actividades formativas para que ellos evidencien sobre el error, en este caso, en su conclusión, ¿no? Y descubran si ese era error, entonces cuál era lo correcto o cómo se llegaba a la respuesta correcta. La respuesta correcta en este caso es la C. Muy bien, mira, esta casuística tiene 4 preguntas. La descomposición del peróxido de hidrógeno, alias el agua oxigenada, ¿no es cierto? Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Bueno, el peróxido de hidrógeno principal, componente principal del agua oxigenada, se descompone en oxígeno y agua. En un laboratorio se realizó una reacción química empleando dióxido de manganeso como catalizador. Ese era su rol. Se colectó y midió el oxígeno producido en esta reacción. A continuación, se presenta uno de los gráficos elaborados a partir de los resultados obtenidos en el laboratorio. ¿Qué cosa se hizo? Dice que se colectó y midió el oxígeno producido en la reacción. Si ese fue el proceso de respuesta que yo quería saber, este se convierte en la variable dependiente. ¿Ok? Bueno, el tiempo de reacción se va a convertir en la variable independiente, ¿no es cierto? ¿Qué estamos observando en el gráfico? ¿Qué estamos observando en el gráfico? Estamos viendo, pues, que a medida que pasa el tiempo en esta reacción química, se va liberando más oxígeno. Y mira, el pico a los 200 segundos se alcanza un volumen de 80 centímetros cúbicos de oxígeno. 80. Y por ejemplo, a los 100 segundos tenemos algo alrededor de 75, ponle por acá, centímetros cúbicos de oxígeno. A los 50 segundos, ponle pues 45 quizás, ¿no? Aproximado. Muy bien. Entonces, ese oxígeno se generó gracias a eh, al uso de ese dióxido de manganeso con el agua oxigenada, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos preguntarán? A ver, vamos por acá. A partir del gráfico, ¿en cuál de los siguientes intervalos es más rápida la reacción química? ¿Dónde fue más rápida la reacción química? ¿En este primer tramo de 0 a 50 segundos? ¿O de 50 a 100? ¿O de 100 a 150? A ver, el primer tramo que nos mencionan es de 0 a 50. Acá fue más rápida la reacción química. Ta, 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 ta. El segundo tramo que nos presenta, nos dicen de 50 a 100. De acá. Uy, qué feo. Último tramo, reacción química de 100 a 150. No nos piden de 150 a 200 porque vemos que, a ver, ¿qué nos dice por acá? Mm, a ver, vamos a ver la respuesta. Y hay 7 respuestas, nos dice todo se la, ¿sí? A ver, de 50 a 100 empezó en 0 y al 50, de 0 a 50, ¿no? A 50 tenemos acá ya 45, ¿no? 45 por acá vamos a poner. Se supone centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. El otro empezó de 45.
¿El otro cuál es? De 50 a 100, ¿no? De 50 a 100 tengo, a ver, 45 y este que sea 70, ponle 70, pues. 45, 55, 65, 75, veintitantos, ¿no? Ponle 70 acá, 45, porque está 70. 25, ¿está bien? 45, 50, 60, 70, sí está bien. Y el otro es, uy, acá menos, ¿no? Prácticamente de 70 a 80, 10. Entonces, hubo una reacción química mucho más rápida. Acá siguen respondiendo la. A ver, de 0 a 50, 45, 50, ya 38, solo 7. Aproximadamente, sí, aproximadamente. Efectivamente, ¿no? Estamos viendo entonces que hubo eh, más rápida la reacción química porque se colectó más oxígeno en el primer tramo de 0 a 50 segundos. Ok, ahora en la 47 nos dice, a partir del gráfico, ¿cuál de las siguientes alternativas explica los resultados obtenidos en el intervalo de 150 a 200 segundos? Ok, ahora sí están utilizando de 150 a 200 segundos este tramo de acá a acá. O sea, ¿cuál es la explicación de ese resultado? Me dice, en ese tramo de 150 a 200. Bueno, eh, se trata del agotamiento de la capacidad disponible en el colector. Se supone que hay un objeto donde se ha colectado pues este oxígeno, ¿no? Tal vez una probeta, no sé, algún material donde se ha colectado este gas. ¿Se agotó la capacidad disponible del colector o se agotó el peróxido de hidrógeno? Agotamiento del peróxido de hidrógeno. ¿O se debe a la presencia del agua colectada? A ver qué me dicen. La A, la B, la B, la B, la B, la B. Ya. ¿Por qué tendríamos que suponer que el objeto donde se recogió el oxígeno ya se agotó? O sea, ya se llenó, ya no hay dónde recoger, porque dice agotamiento de la capacidad. Era muy pequeñito el recipiente donde se está colectando el oxígeno. ¿Por qué tendríamos que suponer algo que ni siquiera la casuística nos lo ha dejado entrever? No puede ser la A. La B dice, la C dice, la presencia del agua colectada, lo que se colecta es el volumen de oxígeno. Efectivamente. Bueno, el peróxido de hidrógeno en algún momento tuvo que agotarse, ¿verdad? Una reacción química cuando se agota el insumo que genera el producto, en este caso el oxígeno, que es el que se está colectando, pues acaba la reacción. Entonces, podríamos decir el agotamiento del peróxido de hidrógeno. En la 48 nos dice, en la reacción química de descomposición del peróxido de hidrógeno, se emplea dióxido de manganeso, decía la situación, ¿no? La casuística. Bueno, ¿qué sucede con la masa de este compuesto, o sea, del peróxido de manganeso, del dióxido de manganeso, al final la reacción química? Esa masa del catalizador aumenta, disminuye o se mantiene constante. Mm, La C, la C. Al ser un catalizador, entonces se mantiene constante. No va a formar el producto él. No va a formar el producto, ni aumenta ni disminuye, se mantiene constante. Ajá, efectivamente. Vamos con la 49. Si tendría que reemplazar el dióxido de manganeso, recordamos que el dióxido de manganeso es el catalizador, pero resulta que, imaginemos que tendríamos que reemplazar esta sustancia por una alternativa que cumpla la misma función en la reacción química. ¿Con qué alternativa se podría reemplazar el dióxido de manganeso? ¿Con agua? ¿Con hígado sancochado o con papa cruda rallada? Seguramente algunas personas han hecho este experimento, ¿no? A ver qué me dicen. La B, la C.
La C, papa cruda. La B. Obviamente, con el agua no va a ser, pues, ¿no? Le echo agua y sale oxígeno. Si el agua oxigenada contiene agua, no. Algunos han hecho el experimento con el hígado, pero el hígado crudo, porque cuando es sancochado ya, la catalasa presente ahí es prácticamente tan poquita cantidad, o podríamos decir hasta nula, que no nos va a servir. Si hubiera hecho hígado, ok, pero hice hígado sancochado. Efectivamente, con papa rallada cruda, ¿ok? Ya que incluso dice cómo preparar catalasa a partir de las patatas, de las papas, ¿no? La papa rallada, la papa tiene dos enzimas. Una de ellas es la catalasa. Es una enzima oxidorreductasa que descompone el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Ve justo lo que está hablando nuestra situación. Necesitamos una enzima para que el agua oxigenada se convierta en oxígeno y agua. Lo podemos hacer con la papa rallada. Nuevamente, el hígado, muchos han hecho el experimento con el hígado, pero el hígado al estar sancochado ya no cumple la enzima ya no está como activa. La enzima es tan ínfima que tiene la cantidad cuando está sancochado que no nos va a salir el experimento. Hígado crudo sí, hígado sancochado no. Vamos con la 50 y 51. Dice, como parte de una unidad didáctica sobre cómo evolucionan los organismos, en una de las sesiones de aprendizaje, un docente tiene como propósito que los estudiantes construyan diagramas para mostrar las relaciones evolutivas, ya está acá subrayado, mostrar las relaciones evolutivas entre un grupo de organismos. En este sentido, el docente elabora junto con los estudiantes la siguiente tabla con características de algunos organismos. ¿Y quiénes son los organismos? Los organismos son la lombriz, el pez, la lagartija y el ser humano. ¿Qué nos dice? Las características que se están observando son la presencia de espina dorsal, las patas o piernas y el pelo. Por ejemplo, la lombriz de tierra, en ellas está ausente estas tres características. En el pez está presente la espina dorsal y ausente las patas y el pelo. En la lagartija está presente la espina dorsal, así como las patas y obviamente ausente el pelo. En cambio, en el ser humano está presente las tres características mencionadas en la tabla. Muy bien, dice, de acuerdo con el propósito de la sesión, que es mostrar las relaciones evolutivas entre un grupo de organismos, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente plantear a los estudiantes? No lo menciona el propósito, ¿no? Pero el propósito está acá a este lado. Bueno, en este caso, este lado, seguramente en el examen, en la parte de arriba. Mostrar las relaciones evolutivas entre un grupo de organismos. Bueno, para que se cumpla ese propósito, ¿cuál es una acción pedagógica pertinente plantear a los estudiantes? Preguntarle, ¿qué características separa al organismo menos relacionado con los otros organismos de la tabla? O preguntarles, ¿qué características de la tabla se presenta por lo menos en dos de los organismos? O preguntarles por, por las otras características que presentan los organismos de la tabla. Preguntarles por las otras características que presentan los organismos de la tabla. A ver qué me dice. Si se trata de mostrar relaciones evolutivas entre un grupo de especies. La B dice. La A, la B y la A. A ver, vamos a empezar con la C. Dice, preguntarles por otras características que presentan los organismos de las tablas. Otras características. Todas eran pues acá. No la siento como completa. Otras características que presentan los organismos de la tabla. En total, tomar las tres.
Podría ser, ¿no? Pues se entiende esa idea. La B dice, preguntarles qué característica de la tabla se presenta por lo menos en dos de los organismos. En dos de los organismos. Ahí si vemos en dos de los organismos, vamos a encontrar, no la vamos a poder, no vamos a poder construir un diagrama, porque el diagrama tiene que ser una construcción que me permita separar. Todos estos yo los separo del otro, ¿no? Creo que la 51 tiene el diagrama, no recuerdo el ítem que viene porque conecta la 50 y la 51. Me parece que sí, ahorita la vamos a ver, ¿no? Y el diagrama se trata de identificar lo que dice la A. ¿Qué características separa el organismo menos relacionado de los otros organismos de la tabla? Porque la separación me va a permitir construir el diagrama. Por lo tanto, es la A. Y miren, y acá está el diagrama, mira, ¿no? Cuando hacemos ese como árbol genealógico, como árbol, no árbol genealógico, buscamos lo que nos separa. Ahora, Daniel, un estudiante, elabora el siguiente diagrama con la base de la información de la tabla. ¿Qué nos dice? Dice que existe un ancestro común de los cuales salieron todos, no todos, porque acá nos presenta este punto donde están todos. Y luego, bueno, un ratito vamos por la izquierda, se dio un punto en que se separaron las características, ¿no? Comenzaron a haber alguna diferenciación, de modo tal que una rama eh, están de un tronco común, salieron las lombrices y luego otros dos especies que tienen un tronco común entre la lagartija y el pez. Por otro lado, de ese ancestro común se formó, la 50 es la estimada maestra, se formó el ser humano, ¿no? Pero dice que no comparte, por eso se abrió, no comparte las características que presentan estos otros, se abrieron, ¿no? Justamente hay una característica que los separa. Sin embargo, acá nos dice cuál es el error que se evidencia en el diagrama elaborado por el estudiante. Quiere decir que esta representación tiene error. Quizás no todo, ¿no? Pero hay un error. Letra A. El error está en representar que la lombriz pertenece a una rama del diagrama lejanamente emparentada con el ser humano. Estamos buscando el error, ¿ah? Estamos buscando lo que está mal en este producto. Está mal que la lombriz pertenezca a una rama lejanamente emparentada con el ser humano. ¿Eso está mal? ¿O está mal representar que la lombriz, la lagartija, el pez y el ser humano, los cuatro, ha mencionado los cuatro, evolucionaron de un ancestro común? ¿Eso está mal? ¿O está mal representar que la lagartija y el pez, estos dos, están más emparentados con la lombriz que con el ser humano? A ver qué me dicen. Hay cuatro respuestas. La B, la B, la C, la C. Nosotros estamos buscando el error. El cuadro nos dice de los organismos que estos, no, si nosotros vemos a los cuatro que nos han puesto de ejemplo, pelo, hombre, lagartija, ser humano, a medida que su estructura anatómica es más compleja, presenta más elementos mencionados en las características. Me refiero a espina dorsal, patas, piernas y pelos, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir que las cuatro especies que ellos están utilizando no proceden de un ancestro común. Sí proceden de un ancestro común. Eso más bien está bien. Nosotros estamos buscando el error. Si nosotros decimos que
La A, representar que la lombriz pertenece a una rama del diagrama lejanamente emparentada con el ser humano. Representar que la lombriz, acá está, ¿no? Pertenece a una rama del diagrama lejanamente emparentada con el ser humano, ¿no? El ser humano está por acá. La lombriz, que la lombriz pertenece a una rama del diagrama lejanamente emparentada con el ser humano. En realidad yo considero que si los han puesto acá dentro de este mismo esquema, alguna relación tienen que haber tenido, ¿no? Entonces no era una buena idea que la lombriz pertenece a una rama del diagrama lejanamente emparentada con el ser humano. Algo ha tenido que tener en común para que lo utilicen en este diagrama. Claro, lo incorrecto sería que ellos digan que la lagartija y el pez, mira, la lagartija y el pez, la lagartija, la lagartija que tiene, ambos tienen la espina dorsal, pero el pez, la lagartija además tiene las patas. Estas están más emparentados con la lombriz, que no tiene ninguna de las características, porque lo han sacado de estas ramas. Cuando nos dice están más emparentados, mira, es que se refiere a esta rama que hace que las emparentemos a estos dos grupos. Por un lado, tenemos este grupo de este dúo con este dúo. Pertenecen a un ancestro común, dice esta rama. Están más emparentados con la lombriz que con el ser humano. Los han abierto. Entonces, ahí radica el error. Vamos con la 52 hasta la 54. Un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características de los suelos. Característica del suelo. Como parte de una de las sesiones de aprendizaje, la docente presenta a los estudiantes la siguiente información. Van a conseguir cómo identificar la naturaleza ácida y básica del suelo. Sabemos que un suelo, por ejemplo, es ácido cuando predomina la presencia de radicales eh, hidrógeno en él y es una base o es un suelo alcalino, podríamos decir, cuando predomina la existencia de radicales OH, oxidrilo. Nosotros sabemos que un ácido y una base son sustancias de pH opuesto, ¿no? Características contrarias. También tenemos 5 vasos transparentes iguales, un solo tipo de suelo. Ah, un solo tipo de suelo, ¿ok? Tenemos las 5 preparaciones. Primero, 100 mililitros de agua destilada. Un ratito. Ah, la 51 es la C. Dice, primer ensayo, primer vaso, tiene, ojo, todos tienen 100 mililitros de agua destilada. Todos tienen 100 mililitros de agua destilada, los 5 vasos, ¿ok? Pero al primer vaso, con el agua destilada, se le ha agregado 50 mililitros de vinagre. Ese será el representante de la sustancia ácida, ¿verdad? El vinagre es un ácido. Claro, un ácido débil, pero es un ácido. En el vaso B, estos 100 mililitros de agua destilada se le ha agregado 10 gramos de bicarbonato de sodio. Este va a representar a la base. Representa la base, representa el ácido, ¿ok? El C tiene los 100 mililitros de agua más 10 gramos de bicarbonato de sodio más 50 mililitros de vinagre. O sea, tiene los dos, mira, el bicarbonato de sodio y el vinagre. El ensayo de el cuarto vaso tiene en 100 mililitros de agua destilada 10 gramos de bicarbonato de sodio más 50 gramos de muestra de suelo. En el E tiene sobre los 100 mililitros de agua destilada 50 mililitros de vinagre más 50 gramos de muestra de suelo. Observar y registrar los resultados de la tabla. Los estudiantes comentan que les pareciera interesante realizar este procedimiento con muestras de suelos que ellos tengan disponible. A ver.
52. ¿Para qué sería necesario realizar los ensayos uno y 2, A y B? Pero ¿quiénes son los ensayos A y B? Bueno, el ensayo A y el ensayo B tienen agua destilada, pero en el ensayo A tengo vinagre y en el B tengo bicarbonato de sodio. ¿Por qué es necesario tener esas dos muestras? A, para identificar las evidencias de una reacción de neutralización, o B, para identificar la cantidad pertinente de vinagre y bicarbonato de sodio a emplear. O será la C, para identificar el posible efecto del agua destilada sobre la sustancia ácida o básica. ¿Por qué se ha hecho el ensayo A y B? A ver, la 50 es la A, la 51 es la C y ahora estamos en la 52, ¿ah? Mire lo que dice la A, para hacer una reacción de neutralización, pero ¿quién ha dicho que se está mezclando la muestra, el ensayo A y el ensayo B? No puede hacer una reacción de neutralización. Para identificar la cantidad pertinente de vinagre y bicarbonato de sodio a emplear, pero si el vinagre, mira, es la mitad del agua, de hecho que lo va a acidificar. 10 gramos de bicarbonato, no, es una cantidad, pues, no voy a decir que es ínfima, para 100 mililitros de agua es como si fuera 10 mililitros, 1 gramo por cada 10 mililitros de agua. De hecho, que lo va a acidificar algo, ¿no? O sea, no es para saber la cantidad necesaria de bicarbonato, de sodio y de vinagre emplear. Claro, es porque como se ha mezclado con agua destilada, eh, dice es para identificar el posible efecto del agua destilada sobre la sustancia ácida o básica, ¿no? Que en realidad la va a mantener ácida o básica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Perfecto. Vamos a la 53. Dice, un estudiante comenta que él ya realizó estos ensayos y que como resultado del ensayo C se libera un gas. ¿Y quién es el ensayo C? Acá lo he traído. Es el agua destilada junto con el bicarbonato de sodio y el vinagre. Dice que se libera un gas. Colegas, ¿qué gas se libera? ¿Quién responde correctamente? ¿Se libera dióxido de carbono, oxígeno o hidrógeno? A ver. Seguramente muchos hemos hecho este experimento de al vinagre echarle las bolitas del bicarbonato, ¿no? Incluso para hacer el experimento del extintor, ¿no? Claro, lo que se genera es dióxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no? Y acá tenemos en la parte inferior la reacción química. El ácido acético, que es el soluto del vinagre más el bicarbonato del sodio, genera acetato, agua y el dióxido de carbono. El gas es el dióxido de carbono. Muy bien. 54. Dice, la docente y 25 estudiantes que conforman el aula realizaron los ensayos. Cada estudiante colectó 100 gramos del suelo de la zona aledaña a su casa para realizar los ensayos. O sea, cada uno tenía un diferente suelo. ¿Cuántas muestras se preparó? 25 muestras, porque son 25 estudiantes. La docente anotó en la pizarra los resultados obtenidos por los estudiantes en el ensayo D. ¿Qué cosa es el ensayo D? Es 100 mililitros de agua, 10 gramos de bicarbonato de sodio, el representante de la base, más los 50 gramos de muestra de suelo, ¿no? Cada uno tomó suelos de la zona aledaña de su casa. Bueno, resulta que de las 25 muestras, en 20 muestras sí se desprendió gas. Ya sabemos quién es ese gas. Y en 5 no se desprendió gas. A partir de los resultados, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?
Mira, cuando me dicen igual, tú tómalo como una unidad. El 80% presentaron un pH ácido, básico o neutro. Si me dice el 80%, ¿de qué muestras me están hablando? ¿De los resultados de las 20 muestras o de los resultados de las 5 muestras? Para empezar, claro, de las 20 muestras, ¿no? Porque el 80% de 25 es 20. Me están hablando de esta. Si en ella se desprendió gas, habiendo utilizado bicarbonato de sodio, entonces, ¿qué tipo de pH tenía ese suelo que ellos utilizaron para que se desprenda gas? Si ya acá tengo el bicarbonato de sodio en la muestra. Han hecho el ensayo de ese, están diciendo, ¿ah? Muy bien, todos han respondido. Claro, tiene que ser un suelo con pH ácido, porque con este bicarbonato que tiene el vaso D, ¿ok? Con este bicarbonato va a ser una reacción química que libere dióxido de carbono. Y ese es el gas que se desprendió, porque dice en 20 muestras sí se desprendió el gas. 55. Como parte de una sesión de aprendizaje sobre las características de la materia, Luis comenta, mientras mayor masa tenga un cuerpo, mayor volumen tendrá. O sea que está diciendo que hay una relación directamente proporcional entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Ok? Nuevamente, hay una relación directa entre la masa de un cuerpo y su volumen. ¿Qué significa esto? Que a más masa, más volumen. Menos masa, menos volumen. El docente nota que varios estudiantes están de acuerdo con Luis, con lo que ha dicho Luis. Entonces, el docente dice, escuchen esta información o leamos esta información. Dice, los púlsares son estrellas de neutrones que emiten radiación electromagnética. Estos objetos cósmicos, o sea, los púlsares, son bolas diminutas. Ah, bolas diminutas. Quiere decir que su volumen es pequeño, ¿no? Más o menos como el tamaño de una ciudad, pero con masa de un sol, con la masa del sol. O sea, tienen un volumen pequeño y una gran masa. A partir de la información presentada, el docente le pregunta a los estudiantes, ¿cuál es la relación que existe entre el volumen y la masa de un cuerpo? ¿Cuál es el propósito principal del docente con este texto que le hace leer a los estudiantes a partir del comentario que hace Luis? ¿Quiere el maestro activar los saberes previos de los estudiantes, generar conflicto cognitivo o realizar la metacognición sobre las estrategias de aprendizaje? Claro, este tipo de preguntas siempre tiene la misma lógica. Hay una situación o un comentario que no es correcto, que la información es incorrecta. ¿Qué hace el docente? No les corrige, no les dice está mal, sino que pone acciones o pone ejemplos o pone situaciones para contradecir lo que ha escuchado en este caso. Acá dice que hay una relación directa entre la masa de un objeto y su volumen. El profesor presenta una situación donde hay una relación inversa entre el volumen y la masa de los púlsares. Por lo tanto, está generando un conflicto cognitivo, una contradicción en el pensamiento inicial del estudiante con lo que en realidad la información científica señala. ¿Ok? Este tipo de ítem siempre tiene la misma lógica, siempre. Y siempre en esta situación va a ser conflicto cognitivo. Bueno, acá nos dicen que son los púlsares, ¿no? Vamos cerrando con casuística de física. Se dice que Newton vio caer una manzana de un árbol y relacionó este hecho con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol.
A partir de esta relación, Newton propuso que la fuerza con que la Tierra jalaba la manzana era la misma con que la Tierra jalaba la Luna y denominó esta fuerza como la fuerza gravitatoria. Mira, mira este detalle. Dice que la fuerza con que la Tierra jala a la manzana, que es una masa tan pequeñita, es la misma fuerza con que la Tierra jala a la Luna, que es una masa mayor y que está un poco alejada de la Tierra, pero igual la fuerza, mira este detalle, ¿ah? La fuerza es la misma fuerza, tanto para un objeto tan cerca de la Tierra como la masa y con tan poquita masa, como para para la Luna, que es un cuerpo pues que está más distante de la Tierra, ¿no? Pero igual es de mayor masa, igual es la misma fuerza, dice. Bueno, responder tomando en cuenta las siguientes situaciones. Considerar el centro de la masa de la Tierra como si estuviera en reposo. No considerar los efectos del aire. O sea, imagínate que no hay aire en la superficie de la Tierra. No considerar influencias de otros cuerpos. ¿Ah? Imagínate que no hay ni sol, ni planetas, ni asteroides, nada sobre la Tierra y la Luna, ¿no? Que la afecten. Bueno, 56. Un cuerpo se encuentra en caída libre cuando la única fuerza sobre dicho cuerpo es la fuerza gravitatoria. Ya nos han dicho, caída libre es cuando hay una sola fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza gravitatoria. Bueno, entonces dígame, ¿cuál de los siguientes cuerpos está en caída libre? Una persona descendiendo en un ascensor, la luna mientras da vuelta alrededor de la Tierra, o una pelota tras ser lanzada hacia arriba, pero solo mientras baja. A ver qué me dice. Me dice en la B. Claro, si la pelota, colegas, está subiendo, ¿se acuerdan que dijimos qué pasa con la velocidad cuando sube el móvil? Imagínate que alguien la ha lanzado hacia arriba. ¿Qué pasa con la velocidad de esta pelota? Porque acá el móvil nos pone la pelota, ¿verdad? ¿Qué pasa con la velocidad del móvil cuando sube? La velocidad disminuye. Así es, la velocidad disminuye. Disminuye tanto que llega a cero. ¿Ok? Si la velocidad disminuye, hay una variación de la velocidad. Y si hay una variación de la velocidad, ¿cómo se llama a la variación de la velocidad? Aceleración. Y si hay aceleración, es porque hay una fuerza que actúa sobre su masa. Quiere decir que cuando sube, está presente la fuerza. Está presente la fuerza cuando sube. ¿Ok? Cuando sube, hay una fuerza presente. Obviamente que cuando baja, esa fuerza también está presente, porque la velocidad aumenta. Entonces, esa fuerza está presente en el móvil cuando sube y cuando baja. Si no consideramos que no hay aire, si consideramos que no hay aire, entonces, ¿por qué una pelota al ser lanzada hacia arriba solo mientras sube? No, cuando sube y cuando baja es caída libre, porque ya nos han dicho hace rato que asumamos que no hay aire, ¿ah? Si hubiera dicho cuando sube y cuando baja, ahí sería la C, pero solo han dicho mientras baja, esto es falso, no es cierto. Una persona descendiendo de un ascensor, pero si cuando desciende de un ascensor, la persona está encerrado en una especie de caja, ¿no? Y este ascensor tiene un elemento que lo sostiene, que está aplicando una fuerza hacia arriba.
Sería caída libre cuando esta soga de metal se hubiera roto y él tuviera que... Ahí sería caída libre, pero no en esta situación, descendiendo de un ascensor, asumiendo pues que el ascensor está en óptimas condiciones, ¿no? No nos han dicho que está malogrado. Claro, la luna mientras da vueltas alrededor de la Tierra. Claro, porque la luna continuamente está en caída libre. Pero ¿por qué no viene y ¡pah! Choca contra la Tierra? Porque la luna desde sus orígenes tiene una dirección de movimiento, ¿ok? Tiene una velocidad en esta dirección, pero estando presente la fuerza de la gravedad, estando presente la fuerza de la gravedad en dirección hacia la Tierra, no hace posible que la Luna, que si no existiera la gravedad, seguiría así. Es el campo gravitatorio o la fuerza gravitatoria la que hace que ella caiga cada rato sin que se aproxime al suelo, ¿ok? Y como la Tierra es redonda, gira alrededor de ella. Entonces, cuando la Luna, por ejemplo, está acá, ay, sorry, cuando la Luna, por ejemplo, está por aquí, ella también va a tener su velocidad en esa dirección. Va a tener su velocidad en esa dirección, pero va a haber la fuerza gravitatoria en esta otra dirección. Y es por eso que siempre va curvando su trayectoria y gira alrededor de la Tierra. La Luna, mientras da vuelta alrededor del Sol, de la Tierra, está en caída libre. La 57 nos dice, el centro de masa de la Luna da una vuelta completa, es decir, realiza una trayectoria casi circular alrededor de la Tierra en 28 días. Ese centro de masa se traslada con rapidez constante. ¿Cómo es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna? Nos están preguntando, colegas, sobre la fuerza que ejerce la Tierra en este cuerpo que es la Luna, nuestro satélite. Pues esa fuerza presenta la misma dirección y sentido de movimiento de la Luna o presenta una dirección perpendicular a la del movimiento de la Luna o presenta la misma dirección pero sentido opuesto al sentido del movimiento de la Luna. ¿Qué acabamos de decir? ¿En qué dirección es la fuerza? Con respecto al movimiento de la Luna. ¿Ah? Claro, forma un ángulo de 90 grados. O sea, esta fuerza tiene una dirección perpendicular al movimiento. ¿Ok? Su movimiento es en esta dirección y la fuerza de la Tierra que ejerce sobre la Luna es en esta otra dirección. De modo tal que forma un ángulo de 90 grados. Por eso justamente se dice perpendicular al movimiento de la Luna. Efectivamente. ¿Cómo va a decir que la fuerza tiene sentido, presenta la misma dirección y sentido de movimiento de la Luna? O sea que la fuerza se va así también. Perdón. La A está diciendo que la fuerza de la Tierra se va así, junto con el movimiento de la Luna. No. La C nos dice que la fuerza presenta la misma dirección, pero sentido contrario. O sea, me está diciendo que la Tierra ejerce una fuerza así, como esta fucsia. No, es perpendicular. Es perpendicular al movimiento de la Luna. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La 58 dice, ¿cómo afecta la Tierra a la energía cinética de la Luna? Cuando nos dice energía cinética, nos habla, está relacionado con la velocidad de la Luna, ¿no? Con la velocidad. Podría estar relacionado también con la masa, pero la energía cinética acá se refiere al movimiento. Dice, la Tierra realiza un trabajo positivo sobre la Luna y por ende aumenta su energía cinética. La presencia de la Tierra genera mayor velocidad en la Luna, por eso aumenta su energía cinética, o disminuye su energía cinética. Por la Tierra, la velocidad de la Luna
disminuye? ¿O será que la Tierra ejerce sobre la Luna? Dice, la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, pero no realiza trabajo sobre esta. Por lo tanto, no le da ni le quita energía cinética. O sea, se mantiene la energía cinética de la Luna, ¿no? La energía cinética está relacionada a la velocidad de la Luna. A ver, ¿cómo afecta la Tierra a la energía cinética de la Luna? La A dice la aumenta. O sea, la Tierra va incrementando la velocidad de la Luna. La B dice disminuye su energía cinética. O sea, por la Tierra va disminuyendo la velocidad de la Luna o no la afecta, no la incrementa, no la disminuye ni la incrementa. Claro, la respuesta es la C. La respuesta es la C. No varía la energía cinética de la Luna por la presencia de la Tierra. 59. Respecto de la magnitud del peso de un cuerpo cercano a la superficie terrestre. Imaginemos, colegas, que esta es la superficie terrestre y hay un cuerpo cerca de la superficie de la Tierra. Vamos a poner una pelota cerca de la superficie de la Tierra. ¿Ok? Dice, la magnitud del peso de un cuerpo es siempre la misma. O sea, el peso de esa pelota es siempre la misma, porque dice la magnitud del peso, ¿verdad? ¿O será que el peso de este cuerpo es nulo en el punto más alto de su trayectoria al ser lanzado hacia arriba? Imagínate que alguien lo lanzó hacia arriba la pelota y dice que su peso de ese cuerpo, te decía que nos imaginemos que alguien lo lanzó hacia arriba y nos está diciendo que el peso de ese cuerpo es nulo en el punto más alto de su trayectoria tras ser lanzado hacia arriba. La C nos dice, la magnitud del peso, la magnitud del peso de un cuerpo que es soltado a 10 metros del suelo, o sea, más o menos una casa de 3 pisos, aumenta cuando éste desciende y gana rapidez. O sea, imagínate que está cayendo, la C sería la pelota, acá vamos a poner la pelota cayendo desde una altura de 10 metros y a medida que se acerca al suelo, su peso aumenta, dice, y gana rapidez. O sea, ese peso se incrementa a medida que va acercándose al suelo y gana rapidez. ¿Dónde está la información correcta? Claro, el peso del cuerpo es siempre lo mismo, porque está cerca de la superficie terrestre, ¿ok? Cerca de la superficie terrestre. Ya en la casuística, ¿se acuerdan que mencionamos? Yo les dije, miren, la casuística nos dice, nos ha dicho, la manzana y la luna. Una está incluso más lejos, más cerca, la otra más lejos, tienen hasta diferente masa. Para ellas actúa la misma fuerza. Entonces, el peso que cada una tenga, dependiendo la masa, obviamente, no varía, no varía. Por lo tanto, la magnitud del peso es siempre la misma. Cerramos por acá. ¿Qué sucedería, colegas, con la Luna si repentinamente no existiera la Tierra? ¡Pac! Desaparece la Tierra. Entonces la Luna iría alejándose cada mes del punto donde se situaba la Tierra girando con un radio cada vez mayor, es decir, una trayectoria espiral. ¿Haría esto de acá? ¿O realizaría un movimiento parabólico?
La B dice esto, un movimiento parabólico, de acuerdo con las condiciones iniciales del momento de ya no está la Tierra, o realizaría una línea recta del punto donde se sitúa la Tierra. Ay, no, esa no es línea recta. O realizaría una línea recta. Esta es la C. Esta es la A, esta es la B, esta es la C. ¿Qué sucedería con la Luna si de pronto ya no existiera la Tierra? Claro, la Tierra ejerce una fuerza llamada la fuerza de la gravedad y hace que la Luna siempre gire alrededor. Ahora, imaginemos que desaparece la Tierra, entonces la Luna se movería con esta velocidad que ya tenía desde siempre y se iría en línea recta. Ya no existe ese campo gravitatorio que lo atraía hacia sí y le hacía girar alrededor. ¿Y qué velocidad tendría? Tendría una velocidad constante, es decir, haría un movimiento rectilíneo uniforme en el espacio, porque ya no existiera fuerza que haga que eh, que su velocidad varíe, ¿no? Porque al girar está cambiando la velocidad es una magnitud vectorial. Muy bien, colegas, y de este modo hemos terminado el primer examen de ascenso del Minedu del año pasado, del 2024. Vamos a ir retrocediendo como habíamos quedado en nuestro compromiso para abordar los exámenes de los exámenes de ascenso eh, del Minedu pasados, ¿no es cierto? Vamos a organizarnos bien de modo tal que también consideremos los exámenes de nombramiento para que sea una capacitación fructífera y podamos repasar bien. Bien, gracias a ustedes, maestros, por estar participando con mucho ánimo. Hoy día hemos terminado 5 minutos antes. Yo pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo, colegas. Pero mira, pues estamos bien entonces. Bien, gracias, colegas. De acá no nos vemos. A ver, agosto, no. Ah, el lunes no hay clase, ya le dijeron, ¿verdad? Efectivamente. Felices fiestas patrias, colegas. eh, que vengan tiempos mejores. Que Dios los bendiga, colegas. Y de acá nos vemos el día miércoles entonces, ¿verdad? Miércoles. Bien, estimados maestros, les dejo un abrazo fuerte, que tengan buenas noches. Igual, igual, un abrazo fuerte, que tengan un buen descanso. Buenas noches con todos.